Buenos días, viernes 30 de abril de 2021. En cuanto a los mercados internacionales, comenzamos por Asia, donde todas las bolsas cerraron en negativo. El Shanghai Composite bajó un 0,81%, el Hang Seng de Hong Kong cayó un 2,14%, el Kospi 200 de Seúl cerró negativo un 0,92% y el Nikkei 225 de Tokio también bajó y lo hizo un 0,83%. Anoche se dieron a conocer los PMIs de China de abril, que se mantienen en zona de expansión de todas maneras, pero moderándose. El PMI manufacturero 51,1 puntos versus 51,8 esperado y 51,9 anterior. El PMI de servicios marcó 54,9 puntos versus 56,1 esperado y 56,3 previo, lo que lleva al PMI compuesto a 53,8 puntos versus 55,3 anterior, mientras que el PMI manufacturero de Caixin mejora hasta 51,9 versus 50,9 esperado y 50,6 anterior. Se confirmaría entonces de esta forma que China cede el liderazgo a Estados Unidos como motor de crecimiento en 2021. En Europa la mayoría de las bolsas transan en positivo, excepto Francia. El FTSE de Londres sube un 0,25%, el IBEX de Madrid al alza un 0,28%, el DAX de Alemania sube un 0,46%, mientras el CAC 40 de París baja un 0,07%. Las bolsas europeas inician la última jornada de la semana levemente positivas, tras los máximos marcados ayer en Wall Street, y con la vista puesta hoy en los datos del PIB del primer trimestre de 2021 en la eurozona e inflación en Estados Unidos y eurozona. En la eurozona se volvió a lo que se denomina recesión técnica en el primer trimestre de 2021, luego que el PIB se contrajo un 0,6% trimestral, que se compara o se suma a la caída del 0,7% trimestral del cuarto trimestre de 2020. Aunque esta caída del 0,6% es levemente mejor a la caída del 0,8% trimestral esperado, y lo anterior se produce por las medidas de restricción a la movilidad implantadas. Estas negativas cifras contrastan con la fortaleza vista ayer en el PIB del primer trimestre de Estados Unidos, que marcó un alza de 6,4% trimestral preliminar, impulsado por el rebote del consumo, con un alza de 10,7%, aunque de acelerarse la vacunación en Europa e ir levantando las restricciones a la movilidad, es previsible que dicho diferencial mejore a favor de Europa a partir del segundo trimestre de 2021. En cuanto a resultados de empresas en Europa, hoy publican en España Faes, BBVA, Sabadell, Siemens Gamesa y Deolio. En Italia, Eni. En Francia, Safran y BNP. En el Reino Unido, AstraZeneca. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P bajan 0,51, 0,83 y 0,62% respectivamente. En materia de precios, la atención estará en el deflactor del consumo privado subyacente, que es la medida de inflación preferida por la Fed, que en el mes de abril podría repuntar hasta 1,8% interanual versus un 1,4% anterior. Aunque la Fed ha vuelto a dejar claro esta semana que estaríamos ante una presión inflacionaria coyuntural y no estructural. En cuanto a resultados de empresas en Estados Unidos, hoy publican Colgate, Chevron y Exxon. En cuanto a materias primas, el cobre sube un 0,7% y se está transando en $4,5178 la libra. El petróleo Brent baja un 1,98 a $66,7 el barril. Y el WTI también baja y lo hace un 2,25% a $63,55 el barril. El dólar en Chile se transa en 711,12 pesos con un alza de 0,3% y el índice dólar se ubica en 90,855 con un alza de 0,29%. En cuanto a noticias de acciones chilenas, hemos realizado cambios en nuestras carteras recomendadas.
Entonces, cierre de mes, iniciamos mayo con la nueva cartera que estamos recomendando en este momento. En la cartera moderada, en esta oportunidad estamos sacando Andina B, que tenía una ponderación de 10%, bajando la ponderación de AES-Gener desde un 15 a un 10% y estamos incorporando Sencochop con un 15%. La cartera moderada entonces queda ahora conformada por las siguientes 6 acciones. AES-Gener con un 10%, CAP con un 20%, Sencochop un 15%, Cencosud un 20%, Latam un 15% y Vapores un 20%. En la cartera moderada ampliada sacamos Andina B con un 10% y también sacamos Parauco con un 10%. Entra Sencochop con un 15% y aumentamos ponderación de CAP desde un 17,5 a un 20% y la ponderación de Vapores desde un 10 a un 15%. Bajamos también a AES-Gener desde un 12,5 a un 10%. La cartera moderada ampliada queda ahora conformada por 7 acciones. AES-Gener con un 10%, CAP un 20%, Sencochop un 15%, Cencosud un 15%, Banco de Chile un 10%, Latam un 15% y Vapores un 15%. En cuanto a noticias económicas de Chile, hoy el INE dio a conocer la tasa de desocupación nacional que alcanzó un 10,4% en el trimestre móvil enero-marzo 2021. La estimación del total de ocupados descendió un 8,9% en 12 meses, incidida por los sectores de comercio 9,5%, alojamiento y servicios de comidas menos 26,5% y hogares como empleadores con una caída de 28,8%. Tal como muestran estos números, precisamente los sectores más afectados son los sectores que no pueden tener un trabajo presencial y deben tener un trabajo presencial y por motivos de confinamiento no lo pueden hacer. Por lo tanto, en la medida que comience a desconfinarse, podríamos ver una recuperación en estos sectores que son precisamente los más afectados por confinamiento. El 10,4% de desocupación del trimestre enero-marzo 2021 implicó un incremento de 2,2 puntos porcentuales respecto al igual mes del año anterior. Lo anterior, entonces, producto de la reducción de la fuerza de trabajo, que bajó un 6,7%, pero fue menor a la disminución presentada por los ocupados, que cayeron un 8,9%. Y el incremento de 17,4% en los 12 ocupados incididos únicamente por cesantes. Hay que destacar, entonces, que también hay una reducción de la fuerza de trabajo de 6,7%, que en la medida que haya desconfinamiento, también va a salir a buscar trabajo. Por lo tanto, es muy probable que aumente en los meses siguientes, aumente el empleo, pero que no baje la tasa de desempleo propiamente tal, porque estas personas que han salido de la fuerza de trabajo o simplemente por motivo de confinamiento no pueden salir a buscar trabajo, sí lo hagan en los meses que siguen. Según sexo, la tasa de desocupación de las mujeres se sitúa en 11% y la de hombres en 9,9%. Más detalles están en el informe escrito que ustedes pueden ver en nuestro sitio www.renta4.cl. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4.